Buenos días, estimada doctora, compañeras y compañeros de la materia de criminología. Mi nombre es José Ramón Vargas Tejas, soy estudiante de la Unidad Ciudad de México, mi matrícula es MX007191. Y quiero agradecer a todo mi tutor por todo su apoyo y comprensión durante este curso. Ahora bien, con respecto a este proyecto integrador, en base a las preguntas de este cuestionario de la criminología y sus objetivos, yo puedo decir lo siguiente. La criminología es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta del ser humano y a su origen de pensamiento en base a los estudios antropológicos del ser humano, así como a la manera de conducirse en sociedad con respecto a su comportamiento y a las causas o factores que lo orillan a realizar actos delictivos, y así atenderlos o redirigirlos, tal vez corregirlos y mandarlos a las instancias correspondientes para la prevención y su análisis y del cómo y el porqué de este delito. Ahora bien, con respecto a las preguntas del siguiente cuestionario, diremos que en la pregunta 1, ahora que conoces el significado exacto de la criminología, ¿consideras que esta ciencia se lleva a cabo de manera correcta por la sociedad? Yo considero que esta ciencia no se lleva a cabo de manera correcta por la sociedad porque influyen muchos factores cambiantes en la misma actualmente. Y es que toda ciencia tiene una disciplina y un campo de estudio cuyo conocimiento está aplicado a un objetivo principal para descifrar los comportamientos y actitudes de los seres humanos para cometer delitos, y que en conjunto con algunas otras ciencias analizan el impacto del comportamiento criminal, así como la de comprender e interpretar todos los fenómenos que integran dicho campo. Pero los principales problemas de la criminología es la falta de credibilidad por parte de la misma autoridad y sociedad, ya que añade una dificultad propia de esta, la cual es la de generalizar su objetivo principal, que es el crimen. Y es que su manifestación es de carácter metodológico y tardío para el derecho penal, ya que para la autoridad la ley debe ser pronta y expedita, por lo cual se ve con cierta incomprensión que algunos de sus estudios requieran de tiempo para su explicación, el cual para el derecho no es concluyente. En la pregunta 2 queda claro cuál es su función. Su función es clara y con un objetivo específico, que es la del estudio del comportamiento antisocial bajo el análisis tanto del criminal como el de la víctima, sobre el contexto del delito y con la finalidad de promover los mecanismos necesarios para su prevención y tratamiento. En la pregunta 3, ¿de qué manera definirás la relación que tiene la criminología con la herencia familiar? Bueno, definimos como la búsqueda de la causa de la criminalidad, que es un verdadero problema para relacionarlo con la herencia hereditaria. Porque, en primer lugar, dicha ciencia social no está extendida en su desarrollo investigativo para definir la relación existente con el aspecto hereditario, ni en las prácticas políticas públicas. Y en segundo lugar, porque no existe voluntad política para averiguar o buscar una relación hereditaria acerca de las causas o razones de la conducta criminal. Tan solo para la justicia existe un carácter violento y útil del mal que causa un comportamiento ilícito perjudicial, sin que la autoridad le interese prevenir dichas conductas para reducirlas, sino que únicamente su interés es la de sancionar algunas de ellas y a los individuos que las cometen. La pregunta 4, ¿cuál es tu opinión acerca de esta conexión? Mi opinión es que no existe ninguna relación, ya que como podemos ver, la herencia no tiene nada que ver con el comportamiento de manera y la manera de pensar del criminal. Porque el ser humano no es malvado de naturaleza ni por nacimiento, sino que por falta de cultura y principios morales, también sociales, así como del medio en que se desarrolla. Pregunta 5. ¿Qué factores consideras que afectan de manera directa para que un lugar tenga mayor índice de criminalidad? Bueno, los factores pueden ser muchos y los lugares también, pero yo diría que todos pensaríamos que serían las condiciones económicas y el desempleo y la marginalidad social, la inestabilidad, la residencia, la desintegración familiar o el alcoholismo o drogadicción. Pero no es de todo cierto porque existe también la criminalidad de medio y alto nivel
que atendiendo a los factores antes mencionados no tiene que ver con este estatus, ni tampoco este tipo de clase social, donde todo lo tienen, pero la única diferencia entre estas sería la admisión del poder que los conduce a los delitos. En la pregunta 6, ¿cuál es tu opinión acerca de que los criminales también tengan derecho a los derechos humanos, acceso a los derechos humanos? Para mí, la relación existente entre los derechos humanos y la delincuencia es verdaderamente negativa, porque los derechos humanos establecen un obstáculo ante la sociedad, ante la justicia para erradicar la violencia y el crimen, ya que por tanta corrupción en los órganos de impartir justicia, aunado a lo establecido en los derechos humanos y a este tema, es como los delincuentes obtienen las armas legales necesarias y, y que gracias a ellas evitan ser aprendidos o sujetos a proceso para quedar libres y seguir delinquiendo. Pregunta 7. ¿Crees que es justo considerando que realizar un acto indebido o ilegal? Igualmente, ¿verdad? Igualmente, con relación a la pregunta anterior, no tiene nada de ilegal el que se realice un acto jurídico con apremio a lo establecido por la ley y en base a una acción tipificada por la autoridad. Lo injusto sería que se aplicara el Estado de Derecho en lo establecido por las leyes en el caso de sanciones al delito cometido por alguna persona sin previa determinación y comprobación del ilícito. La pregunta 8. ¿Consideras correctas las teorías en las que se menciona que en ciertas situaciones la víctima suele ser quien es culpable de la violencia? En este caso, y en base a las teorías estudiadas, sería que, en efecto, todo culpable es víctima de la violencia ejercida por sí misma y por el mismo entorno social en el cual se desarrolla, provocando en sí mismo que el sistema de gobierno se convierta en un círculo vicioso de corrupción entre las mismas instituciones de gobierno y la sociedad. Pregunta 9. ¿Cómo definirías el sistema legal en tu estado? Yo lo definiría como corrupto. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado a la política es pura demagogia, ya que como lo dicen los políticos con respecto al derecho, sin Estado de Derecho no existe democracia. Pero ellos por ello nos atrevemos a decir que el tema es un punto relevante en los procesos del derecho, en donde la edificación de un sistema político no alcanza a expresarse en un sistema jurídico constitucional, ya que el Estado de Derecho prevalece a favor del gobierno y de sus leyes al mismo tiempo que se quebrantan los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos, los cuales deberían de ser protegidos y consolidados responsablemente por todos los sectores políticos. Por último, y para concluir, diré que todos los temas vistos en las diferentes clases de esta materia de criminología fueron de manera interesante para mí, ya que conocí y aprendí mucho de lo establecido en cuestión de sus tendencias, corrientes ideológicas, causas de la violencia, los derechos humanos, así como a sus víctimas y a sus consideraciones, las cuales nos van a servir mucho a nosotros estudiantes de Derecho para facilitarnos el conocer a las personas y a su manera de pensar y actuar en los diferentes casos en los que se nos presenten en nuestra vida cotidiana como abogados. Por su atención, muchas gracias.